fundamento. Yo creo que sería, Cada licenciada, artículo. capacidad real del sujeto, que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito, 1251 del Código Civil. Perfecto, así es. ¿Cómo define el Código Civil un contrato y cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifican? Fundamentado también, por favor. Es el acuerdo de dos o más personas para crear, modificar o extinguir una obligación y se Ajá. clasifican en típicos y atípicos. Y tenían otro nombre, pero no me recuerdo cómo se les decía. Y sí, el fundamento es 1517. Correcto. Esa es una clasificación, pero también los podemos clasificar de otra forma. A ver, por ejemplo, gratuitos y onerosos. ¿Cuál sería otra de las formas para clasificarlos? Ya les di una. Unilaterales y bilaterales. Ajá. ¿Alguna otra que se les ocurra? Principales y accesorios. Exactamente. Y típicos y atípicos, como dijo el compañero. Ahí estamos bien. ¿Cuáles son las fuentes de la obligación? ¿Alguien que se recuerde cuáles son las fuentes de la obligación? ¿No? La primera es negocio jurídico, actos lícitos sin convenio, actos y hechos lícitos. Esas son las fuentes de la obligación. ¿Podría repetir? Sí, claro. El negocio jurídico, es decir, la declaración de voluntad de las partes, los actos lícitos sin convenio y los hechos lícitos. Ligda, perdone, ¿Qué manda? ¿existe fundamento legal para responder esta Esta es pregunta? doctrina. Esto es doctrina. Por Gracias. eso no les pregunté el fundamento. Esta es pura doctrina, pero igual lo preguntan. Ya, ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Qué manda? fuentes de la obligación, dijo. Sí, estas son las fuentes de la obligación. Son doctrina. ¿Y cuáles fueron, perdón? Yo puse negocio jurídico, actos y hechos jurídicos, actos lícitos sin convenio, solamente son eso. Sí, correcto. Gracias. ¿Quién se recuerda de cuáles son los dos principios rectores del derecho mercantil y su fundamento? Esto sí tiene fundamento. Yo tengo unos acá, verdad sabida y buena fe guardada, artículo 669 del Código de Comercio, libertad de forma, artículo 671 del Código de Comercio. Ujú. ¿Alguien que me pudiera explicar qué significa verdad sabida y buena fe guardada? O sea, que pudieran definir los principios rectores del derecho mercantil con sus propias palabras. Que ambas partes no es que se comprometan, pues, pero sí tienen pleno conocimiento de lo que está dentro del negocio. Sí, es correcto, así es. Conocen de lo que se trata el negocio que quieren efectuar
y ambas partes dan su consenso a lo que ya han pactado, correcto. Díganos, a Ah, ver si, perdone que le no se interrumpa. preocupe, Quería dime. consultarle si será muy estricto el examen, como explique así, eh, que se puede explicar con nuestras palabras o... Yo creería que por la complejidad del tema virtual, el licenciado puede que lo haga con selección múltiple, ¿verdad? Pero lo mismo hay que saber en el caso de de doctrina, hay que saber la definición con las propias palabras para que la que ponga el licenciado, pues uno la pueda marcar, ¿verdad? No creo que ponga a definir mucho, ¿verdad? Pero todavía no ha hecho el examen, entonces esperemos que lo haga así con selección múltiple. Lo importante es entender los conceptos, tener claro los fundamentos, porque en los casos ahí sí, aunque él llegara a poner algún tipo de selección múltiple, si uno no entiende el fundamento o lo que se está hablando, por más que uno tenga el código de comercio, el código civil abierto, si uno no entiende de lo que se trata el caso, no se lo va a poder resolver al licenciado, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de comprender los conceptos y saberlos aplicar. ¿Alguna otra consulta antes de que siga? Diga, muchas gracias. Con gusto. A ver, si una obligación mercantil no tiene un plazo fijado, ¿desde cuándo es exigible? Y su fundamento legal también. ¿Es inmediato, licenciada? Ajá, su fundamento legal. La Disculpe, no respuesta lo está tengo a correcta. mano. Sí, La es que respuesta sí, está correcta. inmediato, pero no tengo aquí a mano mi código, disculpe. Ok. ¿Alguien que me encuentre el fundamento legal? ¿Es el Al artículo artículo. 675 del Código de Comercio? Sí, correcto. Correcto. ¿Necesita un acreedor mercantil requerir al deudor para que éste caiga en mora? Y su No, fundamento. Ok, No, ¿no? sin no necesita, requerimiento. pero tampoco tengo el fundamento. Ok, la Artículo mora en el, 677. correcto, la mora en el derecho mercantil cae, por decirlo así, automáticamente, ¿verdad? O sea, sí tiene esa diferencia con el derecho civil. ¿Qué pasa con la solidaridad entre los codeudores o deudores en una obligación mercantil? Es compartida, es igual para los dos, por eso es solidaridad. Sí, pero digamos, ¿es expresa o es tácita? ¿Cómo se interpreta en el Es derecho expresa. mercantil? Se presume. Sí, sí se presume. Sí se presume. No, es expresa. En el derecho mercantil es expresa, en el derecho civil se presume. A ver, ¿quién puede? El fundamento lo encuentran en el artículo 674 del Código de Comercio. Solo una pregunta. En esa de la solidaridad de deudores, yo tenía de que los codeudores son solidarios salvo pacto expreso en contrario. Y en materia civil es al revés, la solidaridad no se presume. En, en materia, pero espérame, vamos a ver. Ajá, es que eso estaba en la diapositiva, que en Exacto, en materia materia civil. mercantil se pacta, Ajá, se ¿verdad? O expresa sea, y en se civil no se expresa presume. y en civil se presume. Exactamente. Así es. Así es. Y por eso lo que tú me dijiste que si se pactan lo contrario, no son solidarios, en mercantil se puede, en civil hay una cláusula en el Código Civil que lo permite, pero casi no la utilizan los bancos, buscan la forma de no utilizarla, ¿verdad? Ah, Bueno, ok, luego, gracias. con Perdón, gusto. ¿Sí que manda? La, la anterior que dijo de esta, ¿cómo es? Que no me dio tiempo de copiarla. Ok, si la solidaridad entre los codeudores en una obligación mercantil se presume o es expresa.
Gracias. Ok. El fundamento es el artículo 674. Ligda, y la correcta es que se presume. Tiene que ser expresa. O sea, las partes tienen que estar de acuerdo con la solidaridad en mercantil, donde se presume es civil. Gracias, Ligda. Con gusto. Y la anterior de esta pregunta, cómo fue que dijo? Donde empezaba como necesita, algo así. ¿En cuál, perdón? La anterior Es de esta. la de la mora. Si la Ah, mora ok. en derecho mercantil se debe requerir o no. Gracias. Ok, perfecto. Am, ¿Puede prorrogarse tácitamente el plazo en una obligación mercantil y su fundamento? La Debe ser prórroga dijo, expresa. artículo 676. Pero debe ser expresa también, no se admite prórroga. Exactamente. Exactamente, es expresa y el fundamento es correcto el que dijo la compañera, 676. ¿Cuáles son? Solo la pregunta, ¿Sí? ¿Qué manda? solo la pregunta, perdone, no logré copiarla. Si puede prorrogarse tácitamente el plazo de una obligación mercantil. A ver, ¿cuáles son los contratos solemnes en el derecho mercantil? La constitución de sociedad mercantil y el fideicomiso. Sí, la sociedad mercantil y el fideicomiso, correcto. La sociedad mercantil tiene una excepción a la solemnidad. ¿Qué tipo de sociedad es la excepción a la solemnidad? Que no necesita para constituirse estar faccionada en escritura pública. De emprendimiento. Correcto. Y en el caso del fideicomiso, ¿alguien se recuerda? Creo que se mencionó en clase. Igual, si no, de todos modos, el fideicomiso viene para el segundo parcial porque es un tema bastante importante y largo. Pero si alguien se recuerda, ¿no? El fideicomiso de inversión. Ese no necesita estar en escritura pública. Lick, perdón, era el fideicomiso y qué otro dijo. Solemnes es el fideicomiso y la sociedad mercantil. Gracias. Ok. ¿Quién podría explicar con sus propias palabras qué es la teoría de la imprevisión o el rebus sic stantibus? Y si tienen el fundamento a la mano. ¿La teoría de qué dijo el licenciado? De la Perdón. imprevisión. Gracias. Ujú. Esta es En latín es rebus sic stantibus. Ajá. 388 del Código de Comercio, Lick. Sí. ¿Y qué significa la teoría de la imprevisión? Así con sus propias palabras. Es cuando el deudor puede pedir la terminación del contrato, Lick, si la Ajá. prestación se vuelve excesivamente, ¿qué dice aquí? Onerosa. Exacto. Digamos cualquiera de las partes por hechos que no tengan contemplados que iban a pasar cuando se firmó el contrato, ¿verdad? Generalmente son por hechos de la naturaleza, así como en la clase me recuerdo que dimos de ejemplo el COVID, que hubo contratos de arrendamiento que se apegaron a este fundamento y se disolvieron o pidieron rebajas en el arrendamiento porque obviamente no podían pagar la cuota de arrendamiento y no les era rentable con toda la gente encerrada en su casa, ¿verdad?
Lick fue que él dio el ejemplo de los centros comerciales. Exactamente, exactamente. Delica habló de los centros comerciales, así es. A ver, ¿alguien que me pueda explicar la capitalización de intereses o anatocismo y el fundamento legal? Es cuando se puede cobrar intereses sobre intereses, ¿no? Es el artículo 691 del Código de Comercio. Correcto, así es. Así es. ¿Qué se necesita para que un contrato pueda tomarse como un contrato mercantil? ¿Cómo tienen que ser las partes? Al menos una de las partes tiene que ser comerciante. Correcto. ¿Y el fundamento legal? No lo recuerdo. Artículo 5 del Código de Comercio. ¿Cuáles son los elementos personales en la compraventa? Vendedor y comprador. Sí, correcto. ¿Cuándo podemos decir que un contrato es conmutativo? ¿Se recuerdan de la definición de conmutativo? Ahorita. Que las prestaciones son ciertas y determinadas desde que se realiza el contrato. A ver, ¿quién se anima a explicarme lo que son los Incoterms y para qué sirven en el comercio internacional? Son términos utilizados en la compraventa y transporte internacional de mercancías, Lick. Ajá. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Por qué los crearon? Para Crearon para estandarizar. limitar la responsabilidad. Se entrecortó, pero ibas bien. A ver que repita el compañero. Para limitar responsabilidades del comprador y vendedor. Exactamente. ¿Responsabilidades en cuanto a qué? En cuanto al tránsito de la mercancía, en este caso. Sí, el tránsito va implícito, pero principalmente su responsabilidad por salvaguardar la mercancía. Digamos, yo soy responsable de que la mercancía llegue bien hasta cierto punto y de este punto en adelante ya es responsabilidad del comprador o hasta tal lugar sigue siendo responsabilidad del vendedor. Por eso es que se crearon los Incoterms. ¿Alguien que se recuerde de alguno? Hay 3 Incoterms en el Código de Comercio. ¿Alguien que se recuerde de alguno? FOB, PAS y CIF. Correcto. ¿Y podrían explicar qué es FOB? Cuando me venden una mercancía que es FOB, ¿qué significa? Cuando la mercancía queda cargada a bordo del buque, ¿no? Correcto, así es. ¿Y qué significa CIF? ¿Qué conlleva el Incoterm CIF? Ese es el costo, seguro y flete. Costo, seguro y flete. Correcto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo como comprador, ¿qué beneficio voy a tener? Y la otra parte se va a encargar de todo, ¿no? Exactamente. Hasta el punto donde uno le diga, porque hay veces que es CIF hasta el puerto o CIF hasta la bodega, ¿verdad? Pero sí. Ok. A ver, ¿un testamento es un contrato solemne o no?
Sí es solemne porque va en escritura pública, licenciado. ¿Ok? ¿Y es un contrato? Sí es un contrato. ¿Ok? No, No, negra, no, porque no Pero el hay, hay testamento amistad, no. no es solemne. exactamente. El testamento es un negocio jurídico, no es un contrato. Entonces no lo vamos a encontrar dentro de los contratos solemnes, pero sí, al final sí tiene la solemnidad, porque si no está en escritura pública, no lo van a reconocer. Aunque recordémonos que están los testamentos que escribe la persona a mano. Y después el notario lo tiene que protocolizar y todo esto, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta. Una compraventa mercantil de un bien inmueble, ¿qué formalidades creen ustedes que necesita? Como dijo, perdón, Una compraventa mercantil de un bien inmueble, ¿qué formalidades necesita para su validez? ¿Será un contrato solemne la compraventa mercantil? ¿Qué creen ustedes? yo pienso que sí es solemne. Ujú. ¿Por qué? Por lo mismo, porque va en una escritura pública, licenciado, aunque sea un negocio jurídico. La compraventa mercantil. Ah, mercantil. Sí, No es un contrato solemne, licenciada. exacto, no es solemne, pero cuando estamos hablando de un bien inmueble, ¿qué formalidades debe de cumplir? Manteniéndonos siempre que una parte vendedora es comerciante, entonces es una compraventa mercantil de un bien inmueble, ¿qué formalidades debe de cumplir? Que debe de ser consensual, licenciada, bilateral, onerosa, principal y traslativa. Sí, traslativa de dominio, esas son las características, correcto, pero ¿qué formalidades tiene que cumplir? Que debe constar en escritura pública. No. Exactamente, ¿y por qué debe constar en escritura pública? Si ya vimos que la compraventa mercantil en sí no es un contrato solemne, pero si es de un bien inmueble, ¿por qué sí debe constar en una escritura pública? Registro en el registro de propiedad, Lic. O sea, Exactamente, porque va significa a ser formalidad. registrada. Y para ser registrada necesita estar en escritura pública, porque si no el registro de la propiedad la va a rechazar. Vamos a ver, vámonos con... Denme un segundito. ¿Qué es un contrato de suministro y el fundamento en el Código de Comercio? Es un contrato típico mercantil por el cual el suministrante se obliga mediante un precio a realizar favor del suministrado, periódicas o continuas de cosas, muebles o servicios. El fundamento lo encontramos en el artículo 707 del Código de Comercio. Perfecto. ¿Con cuánta anticipación debe notificarse para terminar un contrato de suministro? Cualquiera de las partes. ¿Cuánto tiempo antes tiene para notificar a la otra 90 parte? días, licenciada. Artículo Ajá, ¿cuál es? 712, Código. Correcto, correcto. ¿Alguien que me pueda definir el contrato estimatorio? Es un contrato típico mercantil en el que el consignante entrega al consignatario mercaderías para que le pague a un precio o le devuelva las cosas dentro de un plazo determinado. Y es el artículo 713 del Código de Comercio. Exactamente.
¿Debe el consignatario pagar el precio si las mercaderías se pierden por causa que no le es imputable? Por ejemplo, si se las roban. Y ahí las tienen que pagar, Lick, aunque se las roben, porque igual ahí actúa el seguro en ese caso. Correcto. No, no el seguro necesariamente, es él el que está obligado a pagarla. Si tiene seguro, pues qué bueno, pero no, no es parte del contrato estimatorio obligación a que tenga seguro, ¿verdad? De hecho, el seguro habría que estudiar si lo cubre, porque son mercaderías dadas en consignación, no tiene todavía la propiedad. Tiene la posesión, pero no la propiedad. Entonces, difícilmente el seguro se lo pueda cubrir. Pero sí, sí lo tiene que pagar. ¿Pueden los acreedores del consignatario embargar la mercadería que tiene en consignación? No, no pueden. No pueden. ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo 713, numeral segundo. Perfecto. A ver, ¿cuáles son los elementos reales o materiales del contrato estimatorio? ¿Alguien que se recuerde cuáles son los elementos reales o materiales del contrato estimatorio? Cosas, mercaderías o servicios, precio y libertad de forma. La libertad de forma no va, pero sí las cosas y mercaderías y precio, correcto. Dentro de las características de los contratos hay una que puede ser de tracto sucesivo. Alguien que se anime a definir qué significa cuando un contrato es de tracto sucesivo. Niño como su naturaleza. ¿No? Eso significa que las prestaciones se ejecutan durante el transcurso de cierto tiempo. ¿Puede repetir esa pregunta? Disculpe, Lita. ¿Qué significa cuando un contrato es de tracto sucesivo? Se dice que es de tracto sucesivo porque las prestaciones se ejecutan durante el transcurso de cierto tiempo. Gracias. Ok. Vamos a ver, para pasar a los casos, que sí vamos a ver unos casos porque creo que sí les van a ayudar en lo que pueda poner el licenciado. Vamos a ver, de las últimas preguntas. ¿Alguien que me pueda indicar con su fundamento legal cómo funciona el derecho de retención en el ámbito mercantil? ¿No? ¿No se recuerdan qué es el derecho de retención? Yo recuerdo que es cuando permite a una persona tener legítimamente en su poder la cosa de otra persona y conservarla, ¿no?
antes de que le pague la obligación. Correcto. ¿Y el fundamento legal? Artículo 682 del Código de Comercio. Correcto, así es. ¿Cuál es al momento, si nos vamos a la vía procesal, cuál es el juicio tipo en materia mercantil? Sumario. Por supuesto, el fundamento legal. ¿Y dónde está fundamentado el juicio sumario? En el Código de Comercio. ¿En qué artículo está el juicio? 39. 1039, licenciada. 1039. 1039, es correcto. Es correcto. Ok. Bueno, yo los veo bastante bien en toda la teoría. Les voy a leer un caso y ahí vamos a ver cómo estamos con la aplicación de todos los fundamentos y de todo lo que hemos aprendido en el curso. A ver, les voy a narrar el caso. Si quieren que lo lea 2 veces, me dicen. Un cliente se acerca a una inmobiliaria interesado en un apartamento que todavía está en planos. El edificio ni siquiera existe físicamente y la entrega está programada para dentro de 3 años. El vendedor le pide un anticipo en concepto de enganche y le hace firmar un documento tipo formulario sin intervención notarial, titulado Promesa de compra-venta. El cliente paga y firma confiado. Posteriormente, le da cierta duda y acude a cada uno de ustedes en su papel de abogado y le consulta si lo que firmó es válido. A ver qué se les ocurre como discusiones del caso. ¿Qué está comprando el cliente hoy realmente? ¿Es válida la promesa de compraventa que firmó? ¿Será que su inversión está protegida legalmente? Licenciada, si mal no recuerdo, creo que eso es el plazo más amplio es de 2 años. Ajá. No puede ser de 3 años. Ok. ¿Cuál es una de las formalidades? Eso está establecido en el Código Civil, ¿correcto? ¿Cuál es una de las formalidades del contrato de promesa en el Código Civil que se establece? ¿Se recuerda a alguien? La compañera lo dijo muy bien. El código establece que la promesa de compraventa tiene un plazo máximo de 2 años. ¿Se les ocurre a ustedes que esto puede aplicar o no puede aplicar en esta compraventa? Perdón, Nick, en el artículo 1681 del Código Civil establece que el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones. Ok. En el 1683 dice que si no hubiera alguna escritura pública, pero no sé si eso es. No sé, dígame, es que lo vamos a resolver porque a casos así les puede poner el licenciado en el examen. De hecho, este repaso me lo dio él. Es que acá dicen el 1683, pero no sé, lo tengo como acciones para exigir el cumplimiento. Si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios. Pero Ok. no sé. A ver, pensemos, ¿en qué materia estamos ahorita? Mercantil. 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 Ajá. ¿Cuál es uno de los principios del derecho de mercantil? De los principios rectores del derecho mercantil para ir resolviendo el caso.
Y créanme que este caso es de la vida real, o sea, el licenciado lo sacó de situaciones que se dan cotidianamente en la venta de bienes inmuebles. Muchas inmobiliarias o desarrolladoras de proyectos, no sé, a mí imagino que algunos de ustedes tal vez tuvo la oportunidad ya de comprar en planos. No, pero sí, mi hermano le pasó exactamente lo que, o sea, lo que usted está escribiendo. Sí, 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 pasa mucho acá, por eso es bien importante entenderlo. Entonces, el derecho civil, por supuesto que es de los derechos más importantes. Yo conocí a un abogado ilustre que en algún momento me dijo, si le sirve, que el derecho civil era la base de todo, porque al final es el derecho común, pero él me decía qué materia o a qué rama del derecho te vas a dedicar. En el momento en que me lo preguntó, yo le dije, no sé, estoy empezando la carrera y me dijo, mira, el derecho civil, el mejor civilista siempre va a ser el mejor penalista. Y el mejor civilista siempre va a ser el mejor mercantilista. Y así lo puede ir uno aplicando a cada rama del derecho que a uno le gusta. ¿Por qué? Porque todo lo retrotrae a uno a los principios básicos del derecho que están en el Código Civil. Si a uno le gusta el derecho penal, tarde o temprano llega a los daños y perjuicios y ¡pum! Se va al derecho civil. Acá en el derecho mercantil, si algo no es aplicable, supletoriamente nos vamos al Código Civil. Entonces, pensaron bien, pero hay que recordarse de los principios rectores del derecho mercantil. ¿Qué creen ustedes? ¿Es válida esa promesa o no es válida? No es válida entonces, licenciada, ¿Por qué no? porque como dijo la compañera, de que una promesa de compraventa, el plazo es de 2 años, entonces allí el vendedor no está haciendo, no le está dando la verdad al comprador. Entonces no cumple con los principios filosóficos de la buena fe también. Ujú. Ok. ¿Alguien que tenga una opinión contraria? Bueno, es que en el derecho mercantil, o sea, lo que me recuerdo yo es de que no es que no importe, sino que se ve más, no es que sea duro, sino que no es como que haya una formalidad específica para algún contrato. O sea, solo es como que la declaración de ambas partes. Que el derecho civil es un poquito más como que como buena gente, dijo, que trata la manera Humanista. de, ajá, más humanista. En cambio, el derecho mercantil es como más duro, más como de, no importa qué pasó, sino que lo que importa es las mercancías, algo así, pero no sé cómo darlo a entender. Sí, solo que la idea, sí, está bien, la idea está, la tienes clara en la cabeza, lo único que el derecho civil es más formalista. El derecho civil es riguroso. El derecho mercantil tiene esa libertad de forma, la verdad sabida, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí es válida la promesa de compraventa. Es un contrato totalmente válido en derecho mercantil. No necesariamente tiene que cumplir con las formalidades de la promesa de compraventa del derecho civil. ¿Por qué? Porque aquí tenemos libertad de forma. De hecho, está en un contrato tipo formulario, la promesa de compraventa. Entonces, conforme a uno le dan oportunidades en la vida, a alguno de ustedes va a querer comprar un apartamento o una casa en planos. No se extrañen, no les van a hacer firmar una promesa de compraventa en escritura pública. Aparte de la libertad de forma y lo poco formalista que puede ser el derecho mercantil, hay otra prerrogativa del por qué, aunque quisieran las inmobiliarias darles una escritura pública, no pueden. A ver si a alguien se le ocurre por qué. Me imagino que porque todavía no hay un registro de esa propiedad. Exactamente. No hay una finca, folio y libro. Exactamente. Normalmente en los apartamentos así pasa. La propiedad horizontal, que es como normalmente se conoce legalmente a los edificios, ¿verdad? No puede ser sometida a propiedad horizontal hasta que esté el cajón de todo el edificio, toda la obra gris. Entonces, si el edificio no está construido y nosotros queremos aprovechar el precio de introducción de un apartamento,
una de las razones del por qué la escritura de promesa no está en escritura pública es la que dijo el compañero. No hay un registro. No existe. Entonces, por eso hacen estos contratos tipo formularios que son totalmente válidos. ¿Y cómo creen ustedes que la gente puede reclamar un incumplimiento de parte de la inmobiliaria? Dentro del caso les dije que el vendedor le pide un anticipo en concepto de enganche y le hace firmar un documento tipo formulario sin intervención notarial, titulado promesa de compraventa. El cliente paga y firma confiado. ¿Creen ustedes que es correcto que no tenga una intervención notarial el documento? ¿Podrían ustedes exigir la intervención notarial en el documento? Pienso que sí se puede pedir la intervención de un notario, licenciado, ¿Sí? ¿Por qué? y con, con la intervención de un abogado se le puede dar como que más validez a ese contrato, ¿verdad? Pues pienso que es por la fe pública, Linda, no. Digamos que en este caso el notario no va a actuar como fedatario de todo el documento, sino más que todo de las firmas. Pero esto les abriría a ustedes la puerta para poder hacer un reclamo en la vía procesal posterior, porque están legalizadas las firmas. Y una vez un contrato, ya sea formulario o en documento privado, tenga la firma de un notario, la legalización de un notario, es totalmente válido para la vía procesal. Entonces, al final del caso, si ustedes fueran abogados, le hubieran dicho a su cliente entonces que sí es una figura válida, pero sí debe de cumplir ciertos requisitos y por consiguiente lo que sugieren es, si le dieron solo una copia simple de la promesa de compraventa, que la pidan con la intervención de un notario. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda del caso? Entonces ahí, ¿cuál sería la vía judicial, licenciado? Un sumario. Un sumario, depende cómo sea porque también se puede ir por la vía ejecutiva. Los documentos privados autenticados por notario se pueden ir por la vía ejecutiva también. Muchas gracias, licenciado. Sí, con gusto. ¿Alguna duda que les haya quedado del caso? ¿Sí entendimos el trasfondo del caso? Porque más o menos así van a ser los casos que ponga el licenciado en el examen. Sí, licenciado, un poco, digo. ¿Sí que manda? Digo un poco, como Ok. no hablamos el caso, entonces no lo tenemos así como para leerlo bien. Le voy a pedir autorización al licenciado a ver si me deja compartirles las preguntas y el caso, y si es así, yo se las paso mañana. Eso sí A ver, estaría sí, para repasar y entender un poquito más, ¿verdad? Y ahondar es la palabra correcta. no lo leímos bien, entonces no sabemos cómo se nos puede olvidar alguna parte del caso. Correcto. Le voy a hablar al licenciado, pero mañana en la mañana, porque hoy en la noche todavía está ocupado. A ver, les voy a leer un segundo caso, que esto también lleva una lógica legal. Dice, un comerciante necesita liquidez para su negocio. Un prestamista le propone, vendeme tu vehículo de reparto por 50,000 y dentro de 6 meses te lo vuelvo a vender por el mismo precio más 5,000 quetzales.
Firman un documento privado. Al cabo de 6 meses, cuando el comerciante quiere recomprar, el prestamista se niega alegando que el pacto es nulo. ¿Qué creen ustedes? Entonces, van con ustedes, que son los abogados, y les comentan el caso, el vendedor, el comerciante le dice lo que le pasó y ustedes, ¿qué le dirían? ¿Es nulo o no es nulo el pacto? Perdón, Nick, ¿podría repetir el caso? ¿Sí? Un comerciante necesita liquidez para su negocio. Un prestamista le propone, véndeme tu vehículo de reparto por 50,000 quetzales y dentro de 6 meses te lo vuelvo a vender por el mismo precio más 5,000 quetzales. O sea, al final se lo va a revender en 55,000 quetzales. Firman un documento privado. Al cabo de 6 meses, cuando el comerciante quiere recomprar, el prestamista se niega alegando que el pacto es nulo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es nulo o no es nulo? Creería que sí, porque si no se cumplió el plazo. El plazo sí se cumplió. ¿Qué es lo que ustedes Bueno, analizarían primero como abogados al ver el caso, al escuchar el caso? yo considero que no es nulo porque es ese principio que dice el pacta un servando, ¿no? Lo pactado entre las partes es ley, ¿no? Sí, sí, pero no aplica en este caso. El contrato sí debería ser válido, ¿va, licenciada? Porque están cumpliendo lo que se dicho, lo que se dijo, que si es esperar los 6 meses y él podría reclamar su vehículo dando los 5,000 más, ¿verdad? Entonces debería de sí ser válido el contrato. ¿Cuál es el ánimo o el trasfondo del contrato realmente? ¿Será que realmente el comerciante quería vender su vehículo o solo fue un préstamo de dinero garantizado con el vehículo disfrazándolo de una compraventa? Sí, yo sé que ahí lo único que se estaba haciendo es como garantizando de que el otro le fuera a pagar su dinero y 5,000 quetzales más, ¿verdad? Aparte de que iba a tener como el vehículo y lo podía utilizar, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien más? No sé, tal vez yo creería que sí es nulo porque hay una simulación. Hay una simulación, por ahí vamos. Ese es el espíritu del contrato. Así es, por ahí vamos. Yo pienso que ahí se debería de demostrar que en realidad era como un préstamo. Entonces lo que dice el compañero era una simulación. A ver, ¿quién tiene a la mano el Código Civil y pueda abrir el artículo 1791? Acá lo tengo, Linda. A ver, leamos el 1791, que esto aplica en el derecho mercantil también, salvo en uno contrato que vamos a ver para el segundo parcial. Dice, el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni una ni la otra, perdón, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado, queda prohibido el pacto de retroventa. Ok. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que el prestamista tiene o no tiene razón? ¿Es nulo o no es nulo el contrato? Según lo que acaba de leer el compañero. Sería nulo, porque dice en el último
párrafo, o la última oración dice, queda prohibido el pacto de retroventa. O sea, prácticamente aquí nos dice, va a quedar a entender de que lo que ellos quieren hacer, que es vender el bien para revender el bien nuevamente, o sea, para readquirirlo, se podría decir, sería nulo porque sería una retroventa. Exactamente. Y lo que un compañero mencionó es muy importante, porque si lo que realmente era un préstamo disfrazado de una compraventa, estamos totalmente frente a una simulación relativa, porque las partes aparentaron celebrar un contrato, en este caso una compraventa, pero lo que hicieron realmente fue cubrir un negocio que era como un préstamo con garantía. Una simulación que dijo, disculpe. Una simulación relativa. Con un contrato quisieron tapar realmente la esencia de lo que era el espíritu de la negociación. Y el pacto de retroventa, tanto en civil como en mercantil, salvo en una excepción que veremos para el segundo examen, está totalmente prohibida. Licenciada, pero si es entonces el contrato es nulo, tendría que regresar las cosas como fue originalmente. Se lleva un proceso, pero, o sea, digamos que es nulo el tema de devolverle el carro, porque la persona pagó por el carro. Ahí salió perdiendo el comerciante, Ajá, porque pero como el prestamista le pagó el carro. es Cuando cierto. uno incumple la ley no va a fallar a favor de la persona que incumplió la ley. O sea, estamos ante una simulación. Y el Eso pacto de retroventa es prohibido, la compraventa, o sea, digamos que para darme a entender mejor, la compraventa es válida. Lo que no es válido es el pacto de la retroventa como tal. Esa cláusula dentro del contrato que dice que en 6 meses se lo va a devolver a tal precio, esa parte es la nula. Por consiguiente, el prestamista no tiene por qué devolverle el vehículo porque él pagó por el vehículo. No sé si me di a entender. Sí, digamos, si fuera el caso, disculpe la molestia, pero si No, fuera no hay el pena. caso de que, por ejemplo, no sea llegara a acordar esa cláusula para que el contrato no sea prácticamente inválido, sí se podría hacer. Por ejemplo, alguien dice, vos es que fíjate que necesito dinero y, te compro tu carro y mira, en 6 meses hacemos la devolución. Eso sí, digamos, sí se podría hacer sin necesidad de, por ejemplo, poner la cláusula. Si hay una buena fe y la otra persona no se quiere pasar de vivo, pues por supuesto, pero en este caso la persona se pasó de viva, porque si en el caso no estuviera la cláusula, ¿cómo se lo demuestran al juez? Al juez le tendrían que decir que había un pacto de retroventa y el juez, ¿qué diría? Que es nulo. El pacto de retroventa es nulo. Ahora que hay Entonces, contratos que uno de buena fe celebra y la otra parte cumple, claro, pero esos no llegan a lo judicial, ¿verdad? sí, Ujú. definitivamente. Pero en este caso, digamos, si por ejemplo, regresando al caso, el juez llega pues opinar que el contrato es nulo porque está la cláusula de retroventa. En este caso, ¿qué pasa? O sea, el No, el contrato. contrato no se vuelve nulo en toda su esencia, se vuelve nula la cláusula del pacto de retroventa. Entonces prácticamente el otro da por perdido su vehículo. Exacto, o sea, el otro lo vendió. Ya. Así es, la cláusula de retroventa es la que es delicada. Ya. Ahora, si el prestamista cometió o no cometió un delito, por supuesto que lo cometió, pero ese ya será otro proceso de otra materia, porque sí cometió un delito, ¿verdad? Tal vez fue usurero. La usura está en el Código Penal, ¿verdad? Pero como ahorita nos interesa el derecho mercantil, el pacto de retroventa en derecho civil y en derecho mercantil está prohibido. Si tienen alguna duda, compañeros, porque ya se nos fue el tiempo, lastimosamente. No, únicamente, Lee, que muchas gracias ahí por apoyarnos con el tema del examen. Quedamos ahí pendientes y usted y el licenciado nos hacen favor de compartirnos las preguntas y el Sí, caso. le voy a hablar al licenciado y si él me da la autorización, creería que mañana en la tarde se las puedo estar compartiendo con todo gusto.
Muchas gracias. Bueno, sí. Ya. Con todo gusto que pasen feliz noche. Disculpen que no pude poner la cámara hoy, pero aquí sí la señal sí es pésima. Así que nos vemos la próxima semana en el parcial y cualquier duda ahí estamos en el chat. Gracias. Gracias, Linda. Gracias, Feliz noche. Linda. Feliz Buenas noche. noches, le Adiós, agradecemos. feliz noche. Angélica.